Cuando te dicen heladeras vacías, entramos de vuelta en el disparate por los indicadores que acabas de mencionar, ¿verdad? Te menciono esto porque lo dijo... Desafortunadamente otra vez te dice heladeras vacías. Bueno, ¿y cuál es? Aparte de tener una heladerita así que abre y que parece simpático, está bien el término. No mostramos ni a veces. Así para que vean, nos traje un tomate. ¿Qué hay? Que es lo que entra, un tomate. Esta es la heladera del paraguayo, una zanahoria, mi ambos, mortandela, un huevo y un poco de... ¿ya? Una hamburguesa de pollo. De tu producto De pollo. Sí, le aviso a mi señora que su heladerita de su maquillaje está acá, que no se enoje conmigo. Dame los datos, no es el relato, no es la palabra. Uno no hace economía ni política pública con el relato. Y de nuevo, los datos desmienten la cuestión de la heladera vacía porque las ventas en supermercados están mucho más altas de lo que eran anteriormente. Lo de dato mata relato realmente no es así porque vivimos en la era de los relatos, sean reales o falsos, y la disputa es por el relato. ¿Verdad? Sí, vos sabes que el economista Víctor Raúl Benítez hace unos meses nos viene hablando del fenómeno de las heladeras vacías, dice él. ¿Quiere comer un rico asado? Una Por rica supuesto. milanesa, una negra? Pero por supuesto, querida. Pero ahora ya no se puede. Vos te vas a ir a una casa ajena, tenés que irte con traje, decimos nosotros ahora. Tenés que llevar algo. Yo tengo que llevar cebolla, tengo que llevar tomate o tengo que llevar algo para almorzar con mi gente. O si no, ya no se puede. Siempre decimos con el presidente, o sea, si acá no se llega al bolsillo de la gente, no sirve. Si acá no se llega al bolsillo de la gente, no sirve. ¿Qué dice la audiencia? Vamos a leer algunos mensajes. Buenas noches, excelente el programa. Estamos peor cada día. El sueldo mínimo subió 100.000 guaraníes y las cosas antes del aumento subieron todo. Y al subirlo vuelven a aumentar. Comemos 2 veces al día, ellos están mejor. Soy Jorge de Guarambaré, mucho más. Buenas noches, señores, cada vez estamos más peor. Me gusta esto, esta exageración. De cuadra a cuadra hay familias que están sin comer, trabajo cada día, hay menos. ¿Qué dice esta señora? Hablando al pedo, a ellos no les alcanzan los sueldazos y a nosotros nos tiene que durar el sueldo mínimo, dice Fran de San Lorenzo. Participando con nosotros, solo los políticos viven bien. Estoy viendo el debate, les saludo desde el interior del país y la verdad, la alimentación golpea mucho a la gente de clase media para abajo. Porque la que conlleva la crisis sanitaria y lo que hace aún mucho más grave es la crisis económica. ¿Verdad? Complica. Claro que complica. Hay riesgo de aumento extraordinario de la pobreza, hay gente que estará pasando muy mal o estará pasando hambre seguramente, ¿verdad? Y entonces sí, eso es lo que es el condimento más peligroso. Te voy a decir, esta crisis que viene en 2 partes, la cantidad de problemas sanitarios que tenemos y la falta de respuesta y la crisis económica. La pregunta que me hacía Juan Fariña Anzoate y es interesante. ¿Los 15 días de vacaciones no tienen más hambre los chicos? ¿O hay un sistema para darle de comer en las escuelas? Es lo que dice Víctor Raúl Benítez. A la noche no tienen hambre, a la noche... los hermanitos no escolarizados no tienen hambre. ¿Entendés? Y además es dudoso poner como estandarte que bajaste la pobreza porque le diste de comer a la gente. Ese es como un escalón mínimo. O sea, Pero es lo que dijo Fernando Bonoino. Ellos se sostienen sobre eso. Los 300 millones de dólares es para bajar, también hace bajar la pobreza. Claro. Y adultos mayores. Y ahí salimos de tu ortodoxia económica. Ahí otra vez estamos hablando prácticamente de un subsidio. Pero este gobierno que te muestra media cuadra de empleados empedrados inaugurados, ¿por qué no te muestra el hambre cero? Ellos muestran números nomás, de hambre cero. Falta lo que dice Germán. Ni siquiera muestran, hablan. Hablan del... El emblemático, hambre cero, no vamos a tapar el dedo con un sol. Lo cierto, es importante preguntar, es importante ver cómo está la gente. Yo valoro también esa parte como un complemento, pero no como un sustituto de los datos, cosa que hace esta gente, sustituye los datos con sensaciones. Y eso básicamente vos no podés estar haciendo. Voy a hacer una pausa cortita, pero antes vivo. Ya conocer la cuenta que cuenta de Baza, la promo que mes a mes te premia. Dame por favor, Carlos, o enumerame, ¿cuáles han sido los principales logros del gobierno en estos 20 primeros meses de gestión? ¿Qué goles metió Santiago Peña y que te parece a vos que vale la pena resaltar? ¿Te acordás del gol de Tony Sanabria, verdad? La chilena contra Argentina. Bueno, el grado de inversión es la chilena contra Argentina. Es un trabajo de mucha gente. Yo en ningún momento digo de que es solamente este gobierno.
nosotros somos Tony Sanabria. Pero para que Tony Sanabria haga ese gol de chilena, hubo pase para Tony Sanabria y hubo gente que recuperó la pelota para que tengamos. Y así sucesivamente, ¿verdad? Si vamos hacia atrás, hubo gente que empezó y nosotros terminamos. Y a lo mejor empezó Gatito moviendo la pelota, pero el que metió el gol fue Tony Sanabria. Bueno, hubo gente que es Gatito y nosotros somos Tony Sanabria. Entonces, ese es el gol que yo creo que subsume todo. Por lo menos a mí el que me dio mayor satisfacción. Pero lógicamente... ¿Dionisio Borda es Gatito? Sí, claro, en el 2002 empezó. En el 2003, ¿verdad? Básicamente ese programa, que era un programa con el fondo, finalmente se llega a implementar con Nicanor Duarte y con Dionisio Borda. Siempre decimos con el presidente, o sea, si acá no se llega al bolsillo de la gente, no sirve. Si acá no se llega al bolsillo de la gente, no sirve. Creo que hay gente que sí está peor. Hay gente que está peor porque finalmente perdió su soquete en una entidad binacional. Y yo creo que eso es lo que le está afectando la opinión de algunos economistas, ya que su hijo no está más en esas binacionales. Claro, supongo que te refería a Borda, porque te preguntaba a partir de una entrevista que le hicieron ayer domingo a la etapa de diario, las mejoras económicas no llegan al bolsillo de la gente. ¿Quién lo dijo esto? El ex ministro de Hacienda, Dionisio Borda. La buena noticia económica no repercute en el bolsillo de la mayoría de la gente. A partir de ahí veo nomás que algunos parlamentarios también recogen esto y dicen no lo digo yo, lo dice el padre de las reformas en Paraguay, Dionisio Borda, y ahí empezamos todos los debates periodísticos, y etcétera, etcétera, y se instala aquello de que nos sirve vanagloriarnos de los números macros cuando el bolsillo de la gente está vacío. Entonces, porque el dato mata realmente el relato. No. Entonces me gustaría saber en qué se basan, en qué datos se basan, en qué experiencia empírica se basa, como para hacer ese tipo de afirmación. Increíble, nomás cortito. Antes, hoy la discusión era cómo hacemos que se dé el efecto derrame. Antes no teníamos que derramar. Cuidado con ese discurso que lo único que quiere es instalar una campaña electoral 2 años y medio antes de las elecciones presidenciales. Entonces, por eso nomás te decía cómo construimos o cómo se construye a partir de datos y de hechos una respuesta a eso, porque tiene fuerza. Vengamos, hablábamos acá en la mesa, ese mensaje, ¿verdad que tiene fuerza? Díganme, ¿verdad? Absolutamente tiene fuerza, ¿verdad? El que tiene más fuerza de entre todos los discursos es ese. Entonces te aparece cualquier irresponsable con otro discurso sin basarse en hechos reales y sí, capta la simpatía de esa gente que se adhiere a ese tipo de discurso. ¿Y a qué me refiero, Carlos? Los bolsillos de la gente. Vos decís 20% de la población, 1.250.000 personas están mal. Primer tema, ¿verdad? Aunque se haya reducido, ya hablamos de 1.200.000. Después son 400.000 que no llegan al mínimo. Están mal. No están dentro de los indicadores de pobreza, pero son pobres en términos reales. También hay 500.000 que ganan sueldo mínimo, 540.000 creo que es la cifra precisa. No están bien en términos económicos. Vos hablas de la incorporación de gente al mercado de trabajo, lo cual es positivo, pero hay que ver la calidad del trabajo. Y tenemos 500.000 micropymes, micro y pequeñas en realidad, no las medianas, de las cuales la mitad están en la informalidad. Pero de nuevo, esta no es una revolución, porque las revoluciones acabaron en fracaso en toda la región. Esta es una evolución y claramente este gobierno ha avanzado bastante en esta evolución de tener el Paraguay que todos queremos y que todos nos merecemos. Bien, voy a reflotar una vieja frase: este es un país de maravillas. ¿Por qué? Porque ayer hablé con una plantera, pero del oficialismo. Así que los amigos, camaradas de la oposición, tranquilos, hoy nos los vamos a recordar. Conseguí una plantera bastante frondosa del oficialismo y me senté a tomar un café mano a mano con esa plantera en un lugar cualquiera de la ciudad y me dijo muchas cosas. Primero me dijo que están seguros de que están por el camino correcto, que habrá crecimiento económico y mientras el estómago y el bolsillo del paraguayo esté tranquilo, ellos tienen continuidad por muchos años más. Se muestran confiados, apuestan todo por el hambre cero, es el gran producto que ellos ofrecen en la vitrina y que incluso apuestan a
magnificarlo, a desarrollarlo con más presencia en todo el país. Le dije, y en vacaciones no tienen hambre los chicos, se está pensando también en una alternativa. Para todo tienen respuesta, ¿eh? Itaipú dicen que van a renegociar bien, que no nos preocupemos, que los gastos sociales se van a buscar también una alternativa cuando terminen en menos de 3 años. Tienen todo resuelto de aquí a 20 años más. Mientras nosotros, del otro lado, estamos viendo cómo seleccionar candidatos y algunas peleitas internas que nunca terminan, que tienen 40 años de historia. Fui más lejos, le dije, pero no hay alegría, no hay contento político y hay mucha inseguridad jurídica. Y me dijo, mira, Perú tiene cambio de presidente cada 6 meses y cada vez tiene más inversión extranjera. Ahí vamos también nosotros, no te preocupes de las peleas, eso va a pasar. Tienen la idea de que este es un país de maravillas y que van a lograr comunicar eso a la gente de alguna manera. Me dicen, revisa un poco las ventas de supermercados los últimos 3 meses. También me dicen, la inversión extranjera ya está mejorando. Y le digo, pero con Germán estuvimos mirando. Me dice, no, tenés que hacer lo que entra y lo que sale, y en ese promedio lo que Germán te dice. En realidad entra mucho más. Bueno, la respuesta está ahí, a pedir de boca. Pero le tiré al final la ladera vacía. Y ahí se quedó con un poco más de dudas, pero me dijo que en poco tiempo más también llenarán un poco más esa ladera y seguirán mandando per secula seculorum. Y te decía la deshonestidad intelectual, ¿verdad? Uno puede ser políticamente deshonesto y demás, pero hablaba de gente preparada que es deshonesta intelectualmente porque sabe realmente la solidez que tienen las cifras. Pero si vos querés analizar fríamente, si vos sos un técnico, sos preparado académicamente y empezás a cruzar los números y la única que se te ocurre es decir estamos peor que antes y no das ni siquiera un número de respaldo, eso es ser deshonesto intelectualmente. Yo lo que le digo a la gente es, si bien yo entiendo esta cuestión de sensaciones, la sensación también te dice que Cerro Porteño es el mejor equipo del país, pero para vos va a ser Olimpia. No, Entonces, no, para mí ni Cerro ni Olimpia este año. Pero básicamente entramos en sensaciones, no entramos en una cuestión objetiva, entramos en una cuestión subjetiva. Entonces a mí me gusta datos. Entonces me parece poco profesional que nosotros como técnicos que somos o que fuimos o que seremos, empecemos ahora a poner en duda números que todo el mundo acepta, tanto a nivel nacional, la gente seria, como los organismos multilaterales. Y como yo decía, los inversionistas están dispuestos a comprar 3.500 millones de bonos cada vez que yo emito en Nueva York. ¿Y por qué? Porque ellos ven estos mismos números. Entonces es fácil hablar de un escritorio, che, estos números no son creíbles, pero la gente que pone plata, que es lo que importa, no pone solo palabras, cree en esos números. Es de ese modelo de Chicago Boys, que consideran una pasantía sus cargos en la República del Paraguay, en nuestra República, para acumular méritos, para ligar contratos mejores con el Banco Mundial, con el BID, con el Fondo Monetario, EREA. Si gente de confianza me cuenta que el tal Fernández Valdovinos dice a quien quiere escucharlo y hasta a quien no quiere escucharlo, que él está haciendo un favor a nuestra república ocupando ese cargo que le embude el presidente del BCP. Porque a él le corresponde altos cargos en Washington. Estoy diciendo lo que dicen algunos economistas, colegas tuyos, y repiten algunos políticos. ¿De qué nos sirve que el país crezca y el bolsillo de la gente no? Aparece una nota que le hicieron de vuelta a Dionisio Borda hablando sobre lo mismo. Por eso digo, un referente de la economía, te gusta o no, referente de la economía, y una política, una activa senadora, Lilian Samaniego. ¿Qué dice? El país crece, pero el bolsillo de la gente no. Entonces, ¿cómo uno va a estar de acuerdo con ese discurso? Ahí sí tiene fuerza ese discurso que hoy veo que están construyendo actores de la oposición. Muchísima fuerza. ¿Y cómo vos vas a salir en contra de eso? Yo no voy a decir que eso no es cierto, me van a fusilar en la calle. Fíjate. Porque es real. Hay comparaciones desde centros de estudios que comparan el salario público con el salario privado en promedio. En el sector público se gana 4.9 millones por mes, en el sector privado 3.1 promedio por mes. ¿Desde dónde hay que tomar la realidad para poder medir con un criterio
lo más cercanamente posible a la realidad para ver si la crítica tiene algo de acierto o no. Cuando se habla del efecto, del impacto de los números de la macroeconomía, todo el sector, y te puedo dar, no vamos a entrar, pero sabemos, 10 nombres de los empresarios más importantes del Paraguay. Cada vez están más ricos. Claro. Sus empresas están diversificando. En positivo, sí, porque generan más fuentes de trabajo, sí, pero... Sí. ¿A costa de qué? Ni Borda, ni Lilian, no creo que ni en sueño lo haga. Un intento por decir, bueno, a ver, ¿y cómo gotea? ¿Cómo llega al bolsillo de la gente el fruto del crecimiento económico? ¿En qué proporciones? Porque tampoco va a llenar el bolsillo de la gente porque está creciendo 5%, necesitas un crecimiento bastante mayor.